La tumba, mi historia es muy difícil de creer para muchas personas, incluso me llamaron loco cuando llegué a platicarles a mis familiares sobre lo que me sucedió, pero créanme que lo que vi, escuché y sentí esa noche jamás se me olvidará. Era octubre de 1999, la mayoría de las personas ya tenían sus adornos y sus ofrendas del Día de los Santos Difuntos. Yo iba en la secundaria, tenía si no mal recuerdo 13 años de edad, era un niño muy reservado en esa época, casi no convivía con mis compañeros ya que entré a destiempo a esa escuela porque no tenía mucho que nos mudamos a la ciudad. Yo iba en el turno de la tarde y por ende salía ya de noche de la escuela. El camino era algo largo pero tranquilo la mayor parte, a excepción que en el trayecto tenía que pasar forzosamente por un panteón. Me daba un poco de miedo y más porque había ocasiones en las que sentía que alguien me miraba de entre las lápidas, así que trataba de pasar lo más rápido posible. Un día en particular, en la hora del receso, yo me dirigí a la cooperativa a comprar un refresco. Mientras esperaba mi turno en la fila, unos niños que estaban jugando fútbol me empujaron sin querer y con la fuerza del empujón yo le tiré su comida al bullying de mi salón. Al instante me disculpé pero el sujeto me amenazó que me pegaría al salir de la escuela. Antes de eso él en particular nunca me hizo nada a pesar de ser el nuevo, pero esta ocasión sí me quedé asustado. Al salir de la escuela traté de que no me viera e irme lo más rápido posible a mi casa. Después de un par de calles miré para atrás y no vi que me siguieran, así que sentí alivio por un instante. Ya casi llegando al panteón alguien gritó mi nombre, volteé y pude observar que a lo lejos venía el sujeto junto con otros dos más que se acercaban rápidamente a mí. Traté de correr pero el peso de mi mochila no me lo permitió y lo que más temía sucedió. Me agarró de la mochila tumbándome al piso. Ahí me comenzaron a patear hasta que uno de ellos del golpe me sacó el aire. En ese instante el bullying le comentó a los otros que me arrastrarán para una tumba. Yo no podía ponerme de pie y mucho menos defenderme después del golpe en el estómago. Estaba tratando de agarrar un poco de aire pero no podía. Los tres me llevaron arrastrando para adentro de panteón. La verdad me llevaron muy adentro de él. Al llegar a una zona que al parecer era la más vieja y que por lo visto ya tenían preparado todo para hacerme la maldad, trabaron la puerta con unas tablas y una lápida que estaba arrumbada por ahí. Por más que empujaba no podía abrir o derribar la puerta. Al momento sentía más desesperación por el encierro que el miedo de estar en una tumba. Pasaron aproximadamente unos 30 minutos y por más que gritaba nadie me lograba escuchar en ese momento. Mientras trataba de buscar una salida, un viento demasiado helado golpeó las tumbas y de paso el nicho en donde estaba encerrado, haciendo crujir las paredes del mismo. Al instante sentí que alguien me tomaba del hombro. Rápidamente volteé pero no había nada ni nadie y así como si nada sentí como alguien me respiraba al oído acompañado de suspiro aterrorizante que me heló la sangre. Lo curioso es que parecía que iba a la par del viento. Poco a poco un miedo indescriptible perturbó mi ser. Estaba sumamente angustiado, haciéndome ideas a que quizá nadie nunca me encontraría y ahí me quedaría hasta que alguien llegara a pasar o abrir el lugar. Me arrinconé y rinconé solo que podía ver porque ya estaba muy oscuro, pero al parecer en el nicho la oscuridad era sumamente horrorosa. Pasaron las horas y yo no podía pensar en otra cosa más que en salir de ahí. De repente de nuevo ese viento horroroso golpeó de nuevo el lugar pero esta vez con más fuerza levantando un hedor terrible, un hedor que en ese momento no podía describir, pero ahora que lo recuerdo era un olor a muerte pero a muerte vieja, un olor que se impregnó en mi nariz como un puñetazo. Poco a poco mi mente me jugó muy mal, o eso creía yo. Escuché quejidos alrededor, niños jugando entre las tumbas, pero sabía perfectamente que no eran niños porque grité que me sacaran y jamás se acercaron a auxiliarme. Todo estaba fatal, el miedo me consumía poco a poco, el hedor cada vez se volvía aún más intolerante, me sentía sofocado de no poder respirar aire puro, eran tantas las sensaciones que tenía en ese instante que no podía más. Empujé con todas mis fuerzas la maldita puerta y por fin pude moverla un poco, sentí un poco de alivio y traté de seguir empujando, cuando de la nada ese maldito viento volvió a azotar todo mientras recorría el viejo panteón que golpeó la puerta con más fuerza que yo. Parecía que tenía mente propia y no quería que saliera de ahí. En ese instante de nuevo escuché un susurro en mi oído, pero esta vez fue más largo y agonizante. Me tapé las orejas y grité con tanta fuerza para no escuchar ese maldito lamento, pero algo me tomó de los pies. Eran unas manos que se sentían demasiado delgadas, que fueron avanzando poco a poco por mis pies, mis piernas, hasta llegar a mi cadera. Intenté agarrarlas con mis manos y se sentían huesudas y heladas. En ese momento solté esa cosa y me he visto en toda mi vida. Poco a poco una
cosa de forma humana se fue incorporando desde el piso. Podía verlo con claridad porque en ese instante la luz de la luna entró en una ranura del techo iluminando ese ser. Yo estaba aterrado y más que aterrado, paralizado por aquella visión, y más aún porque emitía un quejido sepulcral, un quejido que más de dolor parecía de angustia y tormento, como si alguien o algo lo estuviera manipulado interrumpiendo su descanso. Poco a poco esa aparición se fue acercando a mí lentamente, muy lentamente. Yo no podía quitarle la mirada de encima, pero algo me hizo reaccionar. Me paré sigilosamente y corrí lo más rápido que pude para empujar la puerta, logrando abrirla un poco, lo suficiente como para poder escapar de ese condenado sitio. Esa cosa de nuevo me tomó de los pies jalándome para adentro del nicho. Grité lo más fuerte que pude mientras trataba de soltarme de sus heladas y muertas manos, hasta que un cuidador del lugar salió de la nada, me tomó de los brazos y jaló con tal fuerza que con un tono de regaño: «Corre. Sal de aquí y no mires atrás». Yo, algo confundido, corrí sin mirar atrás, corrí tanto que de un momento a otro ya estaba en las puertas del panteón. Cuando llegué a la reja miré en dirección de donde venía y vi que el cuidador que me ayudó caminaba entre las tumbas desvaneciéndose entre ellas. Me salté las rejas y cuando estaba en la calle, corrí a mi casa. A lo lejos vi que estaban varias patrullas afuera de mi casa y mis papás muy angustiados. Rápido corrí a ellos abrazándolos, por fin estaba a salvo. Pasamos muchos años viviendo en ese lugar. Yo trataba de irme por otras rutas y ya no pasar por el panteón, porque cada que caminaba cerca o rumbo a el panteón ese maldito viento volvía a soplar acompañado de ese quejido espeluznante que parecía que estaba atrapado en mi oído dejándome helado como aquella vez. Muchas veces me hicieron limpias y esas cosas, pero nada me hacía olvidar o superar ese trauma. Hasta la fecha no sé lo que me sucedió. He platicado tantas veces esta experiencia, muchos me tachan de mentiroso o que lo inventé, otros pocos que vi lo que sentí esa ocasión. Ahora que soy adulto y tengo a mi familia, trato de ser valiente ante muchas situaciones, pero cada vez que recuerdo esa historia vuelvo a ser ese niño de 13 años, muriendo de miedo encerrado en un lugar horroroso.